yo creo que es un buen momento para agradecer, ¿no? Porque tenemos este momento de poder sentarnos tranquilamente desde casa y disfrutar de esta tertulia. Les agradezco a todas por venir y bueno, Women's World es un espacio que empezó en Cancún, pero bueno, poco a poco se va a ir abriendo a otras fronteras y muchas gracias María Elena por aceptar esta invitación, que también va a ser muy grato oírte con toda tu experiencia y también las invito, aquí hay muchas mujeres que tienen algo que dar y que compartir, así que bueno, ya te dejo el espacio y bienvenida María Elena. Ya pues todas las que muchísimas gracias, Iquito, por invitarme a hacer esta charla entre mujeres. Realmente cuando me invitaste, pues lo que más me interesó, porque a mí particularmente el tema de la mujer, pues me interesa mucho, y hacer una charla entre mujeres sobre este tema de la resiliencia, que no quiere decir que los hombres no presenten este fenómeno, pero yo creo particularmente que nosotras las mujeres tenemos esa mirada que puede transformar la vulnerabilidad en fuerza, porque realmente sostenemos muchas cosas a nuestro alrededor y cada día nos damos cuenta con mayor claridad de la fuerza que tenemos. Así que muy bienvenidas todas. Hay algunas que conozco. Está mi querida Priscila, está también Luzma, está también Irene, está Pati Andrade, ¿no? Y ahí están. Y entonces, pues me da mucho gusto las caras conocidas y me da mucho gusto conocer otras caras de mujeres bellas y hermosas. Yo les propongo, traigo algunas cosas que yo les quiero platicar, ¿no? Les propongo contárselas y después hacer un diálogo, ¿verdad? Nos dice Sikitu que no estamos así tan restringidas porque ya Women's World compró, bueno, la plataforma de tal manera que tenemos más de 40 minutos. Así que les voy a plantear el tema. Seguramente muchas ya la conocen, ya conocen el tema, muchas no, pero estoy segura que se van a enganchar porque es un tema maravilloso. Entonces, voy a compartir, porque hice nada más una presentación, nada más para irme guiando, ¿no? Voy a ir yendo y viniendo de la presentación a Vamos. Creo, si alguna tiene su micrófono abierto y tiene algo de sonido ambiental, a lo mejor lo puede cerrar, porque por ahí creo que oímos algunas voces. Bueno, resiliencia, una capacidad que se construye en tiempos de crisis. Justamente en este tiempo que se podría calificar de vulnerabilidad, que es un tiempo excepcional, porque fíjense que la resiliencia es un tema que se investigó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el ser humano vivió situaciones de sufrimiento inimaginables, en donde las personas en campos de concentración estaban realmente sufriendo en forma integralmente cuerpo-espíritu. Y fíjense que después de la Segunda Guerra Mundial se vio que muchas personas que habían tenido un sufrimiento enorme habían acabado amargadas, habían acabado mal de sus facultades mentales, pero muchas otras personas habían terminado exitosísimas, habían hecho grandes cosas creativas, y hay nombres de muchísimos autores cómo construyeron esa resiliencia. Una de las principales teorías psicológicas tienen que ver con esta creación después del sufrimiento de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, resiliencia es una capacidad que se descubre y se construye en tiempos de crisis. A lo mejor tú y yo, a lo largo de la plática, te vas a dar cuenta que en tu vida has tenido varios momentos de resiliencia.
La Organización Mundial de la Salud define a la resiliencia como la capacidad que tenemos los seres humanos de tener éxito frente a la adversidad, ¿sí? Hay muchas otras definiciones de resiliencia de muchos autores. Una que me gusta mucho es: resiliencia es romper el contrato con la adversidad. El sentido es que un sufrimiento, una infancia infeliz no determina la vida. Y eso se ha descubierto científicamente, no es nada más buenos deseos. Entonces, ha tenido muchos desarrollos teóricos y de investigación este tema de la resiliencia, y a mí particularmente me apasiona porque en mi institución, que están viendo ustedes aquí, el Instituto de Educación Preventiva y Atención de Riesgos, que es una asociación civil que creó un modelo de intervención comunitaria que se llama Chimali, y le ponemos Chimali toca tu puerta porque ahora estamos llevando directamente estos materiales de este modelo a las personas. Hemos trabajado básicamente con esta teoría de la resiliencia, porque empezamos a trabajar hace mucho tiempo con el riesgo. Eso que está tan de moda ahora, los semáforos del riesgo. Yo hace más de 25 años, quizá hasta 30 años, que trabajo con los semáforos de riesgo, nada más que aplicados a lo psicosocial, aplicados a las pequeñas comunidades, a los hogares, a las escuelas, al barrio, porque empecé a trabajar hace mucho con niños de la calle, niños que habían sufrido grandes vulnerabilidades. UNICEF conoció nuestro programa de Chimali y nos invitó a trabajarlo en los programas del DIF nacional. Así que recorrimos muchas partes de la República y en muchos lados nos sentamos en círculo con los niños de la calle a desarrollar esta resiliencia, esta capacidad que se abre en momentos de vulnerabilidad, y realmente comprobamos todo lo que la teoría nos dice. Entonces, yo le tengo muchísimo cariño, me conmueve mucho este término. Busquen ustedes después por ahí en Google a quien se denomina el padre de la resiliencia, que es Boris Cyrulnik, un psicoanalista francés que se ha dedicado a trabajar con niños súper vulnerables, con niños delincuentes, con niños que no tuvieron hogar, con niños que contemplaron el asesinato de sus padres, y todo esto a lo mejor lo están viendo como muy grande y muy lejano. Pero cualquier sufrimiento, por grande o pequeño que sea, es un sufrimiento que te abre una ventana para realmente encontrar cosas nuevas en tu vida. Hay una metáfora que se utiliza muchísimo en la resiliencia que a mí me gusta mucho, que es que una pequeña luz en medio de una gran oscuridad es suficiente para alumbrar tu vida. ¿Y quién no se identifica con esta teoría de la resiliencia? Porque todos, en mayor o menor medida, hemos sufrido. Y fíjense que el grado de sufrimiento no se puede medir. Aunque de manera muy obvia podemos imaginar que un niño que contempla cómo sus padres son asesinados o muertos tiene un grado de dolor muy grande, el grado del sufrimiento es relativo a cómo lo percibe cada persona. Entonces yo podría decir que la resiliencia es una teoría de la esperanza frente al sufrimiento humano. Y entonces trabajo diariamente en mis materiales comunitarios, en todo lo que yo hago de investigación y con las personas en mi consulta, con la firme convicción de que el sufrimiento es una ventana de luz que mucha gente que no ha tenido ese sufrimiento no tiene. Así que con esta teoría empezamos a ver la otra cara del sufrimiento. Y bueno, yo les quiero decir que en mis investigaciones, nada más, no pretendo que lean todo eso, tengo un cuestionario con el que he investigado a más de 100,000 personas, a poblaciones de adolescentes, de niños de quinto y sexto de primaria, a universitarios, a jóvenes preparatorianos,
a personas que trabajan en ámbitos laborales, adultos, y les he hecho estas 30 preguntas a todos ellos consistentemente. Estas preguntas que están viendo ustedes ahí enfrente tienen que ver con áreas como fortaleza interior, tienen que ver con clima familiar, tienen que ver con redes de apoyo, tienen que ver con manejo de las emociones, tienen que ver con vínculos afectivos, tienen que ver con clima espiritual. Y los datos de investigación que hemos aplicado con esta escala, que yo creo que fácilmente ahorita ya son más de 100,000 personas a las que hemos visto cómo contestan esta escala, hemos visto consistentemente, fíjense bien en esto, que aquellas personas que están en foco rojo, es decir, aquellas personas que tienen mayor sufrimiento social, psicosocial, que la mayoría de las personas, siempre consistentemente contestan esta escala de resiliencia en un sentido menor. Es decir, las personas que están en foco rojo tienen menor resiliencia que las personas que están en foco verde. Y esto consistentemente sin importar diferencias de edad. Sin embargo, fíjense bien, no hemos encontrado que el hecho de que tú tengas foco rojo o que tengas muchos sufrimientos en la vida, que nosotros lo definimos como más de 18 factores de riesgo en el último año presentes en tu vida, no predice que tú vas a tener resiliencia baja. Se los voy a explicar en términos para que lo entendamos todos. Yo puedo tener ahorita mi resiliencia baja, pero con programas, con vínculos afectivos, con relaciones interpersonales, con lo que Boris Cyrulnik llama tutores de resiliencia, yo puedo elevar mi nivel de resiliencia. Y aquí les quiero platicar que eso de tutores de resiliencia a veces son situaciones involuntarias. Muchos terapeutas, muchas personas, promotores comunitarios que trabajan con población vulnerable, pueden ser definidos como tutores de resiliencia, pero no necesariamente el tutor de resiliencia lo hace propositivamente. Para muchas personas, los tutores de resiliencia ni siquiera se han dado cuenta que han sido tales. Y así, una persona que está acompañando a adolescentes en una cárcel, una persona que de pronto un día te dijo algo, te dio una mirada, un maestro, una situación, un libro que leíste, una película que viste, muchas cosas en la vida pueden de repente, vamos a decir, trabajar como verdaderos productores de resiliencia, porque la persona que sufre es un terreno fértil. Es decir, que adentro de la persona que sufre no nada más hay sufrimiento, hay una gran oportunidad para crecer, porque ahí está justamente el momento. Nosotros trabajamos con niños de la calle en varias ciudades de toda la República Mexicana y lo que nosotros les llevábamos que eran ejercicios de cuerpo, mente, espíritu, ejercicios de sentarse y escuchar todos los sonidos que existen alrededor. Varios ejercicios vivenciales que les llevamos eran aprovechados por ellos de tal manera, eran tan sensibles a lo bueno y a la ayuda, que realmente comprobamos que la persona que sufre está en un estado especial. Bueno, vamos a seguir adelante. Y este autor, Boris Cyrulnik, que a mí me encanta, porque quien trabaja en resiliencia está tan cerca del alma humana, quien trabaja en resiliencia está tan cerca de la poesía, porque qué mejor que la poesía para expresar aquella inmensidad del alma que quiere salir adelante. Y uno de los aspectos que ha visto Boris Cyrulnik y todos los que nos dedicamos a resiliencia es que todos podemos aprender de la esperanza. En este momento de crisis
o para todas aquellas personas que han tenido momentos de sufrimiento en su infancia, ahí donde me estás escuchando tú, quizás mientras me escuchas, puedes soltar la parte intuitiva de tu mente y recordar varios momentos difíciles en tu vida. Estoy segura que los has tenido. Y no se necesita que de afuera se califiquen como difíciles o no esos momentos. Basta con que tú digas, para mí ese momento fue muy difícil, como para que lo identifiques como un momento de sufrimiento. Yo, por ejemplo, me acuerdo, mi mamá y yo a veces teníamos una relación muy difícil. Mi mamá me quería muchísimo, pero tenía un problema psicológico importante, se desesperaba mucho y me regañaba mucho y yo era muy rebelde y no me dejaba. Y yo recuerdo un momento de sufrimiento de irme a encerrar al closet de una de las habitaciones de mi casa a llorar sola, desconsolada, porque no entendía yo por qué mi madre me gritaba, por qué había todo eso. Para mí ese es un momento de sufrimiento grande que a lo mejor mucha gente puede decir, ay, bueno, pues nada más te regañó tu mamá y lloraste. Entonces, recuerden sus momentos de sufrimiento, pero ahí donde estén, recuerden que hay un espacio interior adentro de ustedes. Hay algo que realmente los hace sentir lo que realmente son. Hay otras partes de ustedes que pueden conocer y quizás ahí puedan tomar la decisión de no colgarse del sufrimiento, sino colgarse de la esperanza. Así que un tip que les doy en esta charla es que cuando tengan los momentos más difíciles de su vida, cuando crean que ya no hay para adelante, cuando sientan que su vida ha sido un cúmulo de sufrimientos, cuélguense de la esperanza. Cuando nosotros los terapeutas, a la gente que está viviendo momentos muy difíciles, por ejemplo, una persona que está con una herida muy grande en el brazo y vamos camino al hospital, siempre le decimos, aguanta, lo peor ya pasó, aguanta, está pasando lo peor. Es decir, darle esperanza a la gente no es nada más darle a tole con el dedo, es realmente hacer que su mirada vaya hacia esa pequeña luz que por pequeña que sea, alumbra la oscuridad. Así que en sus momentos de sufrimiento, siempre cuélguense de la esperanza, siempre vean lo que quieren, no lo que no quieren. Y si ustedes tienen su mente firme en esa esperanza, tarde o temprano esa esperanza se va a producir. Y esto no es nada más palabrería, son resultados de investigación de muchos autores que han platicado con gente que ha sufrido muchísimo. Y la primera lección aprendida es, aprende de la esperanza, porque por grande que sea tu sufrimiento, hay esperanza. Lo otro, transformando lo vivido, es decir, muchos colegas, psicólogos, terapeutas míos, yo mi primera formación fue como psicoanalista, siempre están enfocados en el trauma, es decir, en el sufrimiento, en todo lo que te pasó cuando eras niña, en eso que te hace sufrir. Y lo que hemos descubierto con la psicología positiva y con la práctica de trabajo con las personas que sufren, es que si tú has sufrido en la infancia, no es obligatorio que tú repitas el trauma. Antes era como un axioma. Árbol que crece torcido, jamás su rama endereza. Y ese dicho precisamente hace alusión a lo opuesto de lo que es la resiliencia. Porque la resiliencia te dice, siempre hay una luz que guía tu camino. No es obligatorio que tu sufrimiento se repita. Por eso nosotros en nuestros materiales y en nuestras intervenciones y con el trabajo terapéutico que hacemos, invitamos a la gente a romper el contrato con la adversidad, a transformar lo vivido.
porque la mente es tan maravillosa que puede ir allá, anular el sufrimiento, transformarlo. Y vamos a ver varios ejemplos de cómo se transforma lo vivido, para encontrar justamente la fuerza de vida y así innovar en la propia vida. Cuando tú no repites el sufrimiento que tu familia vivió, lo que estás haciendo es innovar en tu propia vida. Y aquí hay un ejemplo muy padre que me encanta de un niño que sistemáticamente en Francia, está puesto en la literatura, recaía y recaía en la cárcel porque era un delincuente sin remedio. Salía de la cárcel, delinquía. Lo volvían a llevar a la cárcel y salía y volvía a delinquir. Y entonces delinquía y volvía a ir a la cárcel. Entonces la abogada que estaba ahí recibiéndolo todas las veces que el muchachito reingresaba, en uno de esos salidas que tuvo, la abogada que estaba haciendo automáticamente su trabajo burocrático, simplemente elevó su mirada al chico y le dijo: con esos músculos tan fabulosos, deberías de tener la mejor escuela de fisiculturismo en París. Y ya, la abogada siguió todo su trabajo por años y más o menos alrededor de unos 5 años después, se le planta enfrente un hombre, un muchacho súper fornido y musculoso, y le aventó encima del escritorio un título que decía: Premio a la mejor escuela de fisiculturismo en París. Ella se quedó así y apenas atinaba a recordar aquel muchachito adolescente que él había dado de alta en su último ingreso. Y él le dijo: le vengo a dar las gracias porque el día que usted me dijo eso, fue la única persona en mi vida que me ha dicho algo positivo. Y lo que usted dijo me construyó un camino para adelante y me dio fuerza para, en efecto, reconstruir mi vida y transformar lo vivido. ¿Se dan cuenta? Transformar lo vivido es posible y a veces hay gentes afuera que involuntariamente nos ayudan. Esa abogada que trabajaba en esa oficina para delincuentes menores no estaba propositivamente queriendo ayudar al chico, simplemente de su corazón salió aquello porque ella realmente creía que eso era posible. No tenía ningún vínculo con el chico, no era su terapeuta, simplemente dijo lo que tenía que decir en el momento adecuado y ahí se plantó la semillita de la fuerza de vida que nosotros llamamos resiliencia. Estos milagros existen y se dan diariamente. Y se dan diariamente en tu vida. Si tú te pones a reflexionar, todas las pequeñas semillitas que varias voces que han estado a lo largo de tu vida acompañándote han plantado en ti para ser lo que tú eres ahora. El siguiente elemento de resultado de investigación, que va a parecer un poco, a lo mejor les va a parecer contradictorio o paradójico, son los lazos de amor. Tenemos muchas historias en investigación y experiencias terapéuticas en donde, por ejemplo, una chica que había sufrido muchísimo, una chica adolescente había sufrido muchísimo en su relación familiar. Y un día de repente la chica adolescente queda embarazada. Todos los adultos a su alrededor opinaban: debes de abortar, debes de abortar, debes de abortar. Y la chica luchó como una fiera, intuitivamente, por ese lazo de amor que se había formado entre ella y ese pequeño niño que estaba en su vientre, que apenas tenía unos cuantos días o semanas de vida. Y esa necesidad tan grande de amor que tenía esa chica era tan grande que se aferró justamente a esa vida, defendió a su chico,
el niño nació, ella fue la mejor madre que ustedes puedan imaginar, porque se hizo un estudio longitudinal después, y entonces ella estableció su resiliencia a partir de lazos de amor. Es decir, en lugar de decir yo fui muy poco querida y nadie me quiere, la tarea que te doy es amar, amar, amar y seguir amando hasta que resulte. Y si no resulta, no importa, porque los órdenes del amor son tan grandes que el solo ejercicio de amar a alguien te fortalece interiormente. Y a la primera persona que debes de amar es a ti misma. Toda la historia de las personas resilientes tienen una historia de amor que empieza por uno mismo. Yo puedo recordar en mi propia vida cómo me sentía hace muchos años tan limitada para muchas cosas, hasta que yo no sé qué pasó, sí sé qué pasó, porque el rayo del amor, fui beneficiada por la luz del amor y yo me empecé a amar a mí misma por sobre todas las cosas y considero que hasta ahora soy una persona satisfecha que ha logrado de hacer de su vida lo que ha querido y he podido establecer relaciones positivas que no tienen nada que ver con lo que yo pasé en mi infancia. Creo que por último, no sé si hay una más, no me acuerdo, quiero decirles que también la resiliencia son momentos de fuerza. Nuestra vida es tan maravillosa que tiene momentos de fuerza y me va a gustar mucho hacer en un ratito un diálogo con todas ustedes para que podamos identificar los momentos de fuerza de nuestra vida. Y aquí hay otro ejemplo muy padre de la literatura. Había un chico, un alumno adolescente, que siempre atendía muchísimo a su maestro. No le perdía la vista al maestro, atendía toda la clase, pero nunca participó en la clase, nunca se dirigió al maestro, pero estaba siempre muy, muy atento a la clase, así como que queriendo absorber todo lo que el maestro decía. Este chico tenía una situación en su vida en donde de alguna manera se avergonzaba de su madre, porque su madre ejercía una profesión nocturna y al contrario que todas las mamás de los chicos de su clase, pues salía a trabajar de noche en la profesión más antigua que ha existido, y él se daba cuenta y se sentía sumamente avergonzado. Pero la madre sabía de la admiración que el chico tenía a su maestro, y entonces un día le dijo, invita a cenar a tu maestro. Él tomó fuerza, fue con el maestro y le dijo, mi madre lo espera a cenar a las 7 de la noche. El maestro, que sentía gran curiosidad por ese chico, que siempre estaba ahí observándolo y que de alguna manera nunca intervenía, pues entonces aceptó. Y entonces esa aceptación, ya vamos a pasar a esa aceptación de la invitación, pues muy correcto, el maestro se puso perfectamente trajeado y perfumado, con una señal de gran respeto a la invitación que estaba recibiendo de su alumno. La madre recibe al profesor también con gran respeto, con una serie de platos doraditos, con una serie de viandas, ¿no? Y se pasó un rato muy agradable, el maestro tenía gran conversación y entonces, pues pasó el evento. Para el maestro, pues fue un alumno que me invitó a cenar y yo me porté correctamente. El maestro nunca dejó asomar el más mínimo falta de respeto ni humillación para aquella persona. Y pasó. Resulta de que este hombre, pues crece, se casa, tiene un gran éxito como persona, tiene un gran éxito profesional y un día lo busca al maestro para agradecerle de nuevo también, como suelen ser las historias de los tutores de resiliencia.
Y el maestro le dice, sí, me recuerdo que eras mi alumno, pero nunca participabas. ¿Por qué te impacté yo tanto con mis enseñanzas? Y dijo, porque usted fue la única persona que trató con respeto a mi madre, y ese respeto con el que usted la trató aquella noche hizo un efecto en mí extraordinario. No les sé decir ni qué pasó, pero algo adentro de mí cambió. ¿Sí? Esas son las historias de resiliencia. Pero en cada uno de nosotros hay una historia de resiliencia. En cada uno de nosotras, en cada una de nosotras hay algo que hemos superado. Nosotras como mujeres con mayor sensibilidad, y esto no es porque el hombre no pueda ser sensible, sino porque culturalmente todavía nos permiten más la intuición, afortunadamente, y espero que defendamos las mujeres mucho eso, a las mujeres que a los hombres. Claro que hay también hombres súper sensibles, ¿no? Entonces, son momentos de resiliencia. Yo creo que para este momento de crisis, unos han sufrido más, otros no hemos sufrido y otros han sufrido muchísimo. Se les está muriendo gente, no hay posibilidad de ir y despedirse de la gente, o están sufriendo carencias económicas, o simple y sencillamente no hay mucha gente. Por eso ahorita nosotros los terapeutas, y agradezco mucho por eso que me hayan invitado a esta plática, porque es una manera de esparcir herramientas que existen, ¿no? Para poder equilibrarnos. Yo misma practico diariamente Qigong 2 veces al día para reforzar mi energía, porque sé que estamos en un momento que si lo aprovechamos pueden ser grandes momentos de resiliencia, de grandes enseñanzas. Bueno, para empezar, esto es lo que yo quería comentar con ustedes. Me gustará mucho que abran su cámara y abran sus micrófonos para poder interactuar y hacer de esto realmente una tertulia, que es lo que inspira estas charlas, no tanto una clase de un experto, sino una tertulia donde podamos interactuar sobre este tema tan interesante que es la resiliencia. Bueno, yo antes que nada quiero dar las gracias, ¿no? También a mi tutor principal, que es el Ser Supremo, cada quien como lo llame, porque efectivamente te va poniendo a tutores y ángeles en el camino. Quiero agradecer a Juliana, que a través de ella ha llegado a ti, María Elena, y a todas las que se han dado este momento, ¿no? No solo para estar con Women's World, sino para tener un espacio con nosotros mismos. Estos días han sido muy difíciles, bueno, en mi caso, pues, todos los sentimientos, ansiedad, tristeza, miedo, pero como dices tú, siempre hay como esa luz, ¿no? De hay que buscar qué podemos hacer para sentirnos mejor, y también buscar espacios, ¿no? De hecho, bueno, ahí está Federica, que hace algunos días en una Zoom decía, es que tienes que buscar también un espacio para ti, algo que te guste para ti. Y fue cuando dije, bueno, siempre he tenido esa fantasía con el connecting people, ¿no? Pero para hacer algo bueno y que crezcamos a nivel emocional. Y mucha gente, digo, ahí estoy viendo a Jamies, que es también la que me está incentivando con las redes sociales. Karina, que ahorita tiene un ser en su vientre. Perdón que te interrumpa. Alguien tiene su micrófono abierto y entonces no alcanzo a escuchar. Si tienen sonido ambiental alguna, puede cerrar su micrófono. Sí, síguele. Y bueno, y hay varias. Está Karina, está Miriam, que también nos ha apoyado con esto de We Must World, la página dentro de poco. Y agradezco a todas y gracias, porque estos momentos son difíciles. Tengo a 3 conocidos que han muerto. De hecho, Karina conoce a Walter, ¿no? Que su madre acaba de morir y ha sido así, ha sido ir por la bolsa con el cuerpo, llevárselo y regresarte las cenizas, ¿no? Entonces, agradezco de verdad tu tiempo. Y bueno, ya le doy la palabra a las demás, que esto también es la idea.
Bueno, yo quería comentar algo. En la semana escuché, o sea, a mí me costaba mucho trabajo entender el concepto de resiliencia, porque en la semana escuché a una persona que se dedica a dar clases de budismo y todo eso, y decía que lo más importante para el ser humano es tener fe, ¿no? O sea, fe de cualquier cosa, de cualquier ser, o sea, como agarrarse de algo para poder levantarse. Y lo relaciono mucho con esto porque finalmente, o sea, si uno no tiene un objetivo, sea chiquito o sea grande, pues te pierdes en el camino. Creo que tenemos que tener claro que pues esta crisis que está pasando mundialmente pues va a pasar, va a ser muy diferente cómo vamos a regresar, pero eso no significa que vamos a ser débiles, al contrario, o sea, creo que podemos fortalecernos de muchas formas y justo, o sea, esta conexión que tenemos y que la tecnología nos está ayudando, pues es una forma de fortalecerse también, ¿no? O sea, finalmente yo lo que le decía a Siquito es que eh, yo estoy viviendo un embarazo pues muy solo. Estamos contigo aquí. Estamos contigo aquí. Sí, no estás sola, de verdad. Estamos contigo aquí. Mira, ¿sabes qué vas a sacar de esto, Karina? Cuando nazca tu hijo, ya esté más grande y ya, pues, no sé, tenga unos 8 años, le podrás contar que nació justo en época de pandemia y va a ser hasta divertido cuando se lo cuentes, ¿sabes? Así de, hoy estaba todo el mundo en cuarentena y era terrible y el mundo se paralizó, ¿sabes? Para él también parece que no, pero está llegando en un momento donde el mundo también está cambiando y nos estamos regenerando y para él también va a ser una historia bonita. Entonces también darle ese sentido de que no todo el mundo nace en tiempos de coronavirus, ¿sabes? Sí. Y sale adelante. Claro. Sí, 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 por supuesto. O sea, yo lo que hago es que pues ahorita estoy como enfocándome en como energía positiva porque es muy fácil absorber la energía negativa. O sea, tantas cosas que estamos viendo, es como súper fácil y pues finalmente pues yo tengo un ser que le estoy transmitiendo esa energía. Entonces también creo que eso pues va a implicar mucho la fortaleza emocional que le pueda compartir ahorita, ¿no? Sí. Así es, casi no te alcancé a escuchar porque me sacó un momentito la transmisión, pero Ya. tú dijiste algo que a mí me gustó muchísimo de lo que decía esta persona que practica el budismo, ¿no? Y que te dice la fe, ¿no? Exacto. Porque fíjate que la fe es la esperanza. Sí. Y desde otro punto de vista, la esperanza es ver justamente, qué difícil, ¿eh? Porque no está, ver aquello que quieres y no aquello que no quieres. Que es justamente también un principio de la abundancia. ¿Por qué no somos abundantes? Porque decimos me falta, me falta, me falta. Cuando empezamos a decir tengo, 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 empiezas a tener, te empiezan a llegar cosas que te gustan. Muchísimas gracias, Karina, por tus comentarios. ¿Quién más quiere comentar algo? Yo solo quisiera decirle a Karina que es mejor sola que mal acompañada. Porque sí, también. a mí me ha pasado estar mal acompañada y es un infierno. Entonces, valóralo yo tengo también. a mi pareja, yo tengo a mi pareja, pero él tiene que trabajar. Bueno. Entonces, pues finalmente estoy sobre la casa, sí. Bueno, Sí, no. sobre la casa. Sí, o sea, sí, y de verdad mi esposo es increíble. Sí, pero tiene que salir. Lo que tienes es más temor a que de pronto te puedas contagiar, ¿es eso? No, pues más bien, yo soy una persona súper social, Siquito lo sabe, soy de muchísimos amigos y todo, y siempre estoy fuera de la casa y estoy saliendo y estoy haciendo mil cosas, y pues ahorita no puedo estar con nadie, no he visto a mis papás, ¿no? O sea, como que sí me he desconectado de muchas cosas,
Entonces, sí, es un embarazo que, pues, tengo amigas que me dicen, pues, ya te voy a ver hasta que nazca el bebé, ¿no? Bueno, Mi pero vida, fíjate estás que hormonada, eso es Sí, hormonal, ni te también. estreses. pero Son las fíjate hormonas en su máxima expresión. Sí, qué ejemplo tan bonito de resiliencia, porque a lo mejor una herramienta que te puedes llevar de esta charla es justamente conectarte con la fuerza del amor que hay en tu vientre. Y claro. cuando tú te conectas con la fuerza del amor que hay en tu vientre, no va a haber situación que, ¿no? Es el momento, ¿no? Y si tú cierras los ojos y dialogas con todo eso que te gusta ahora, con esa vida que tienes ahí, realmente vas a aprovechar muy, muy padre este momento de confinamiento. Muchas Sí, gracias, Karina, muchas muchas gracias, gracias. muchas gracias. Mm, ah, Buenas noches, yo soy Irene. La cámara no se ve, por eso quité la cámara. Ok, Oscura. te escuchamos muy bien, Irene, te escuchamos muy bien. Ok, bueno, mi nombre es Irene, como les digo, también yo conozco a Helen, es una muy bella persona en que nos ha ayudado muchísimo a nosotras. Estamos en un grupo, pues la resiliencia, yo tengo la experiencia de cuando era, ahora sí que pequeña, bueno, tuve una infancia muy bonita. Mis padres eran, pues, nos daban todo en el sentido de todos los aspectos, no nada más lo económico, no nada más nos vestían y nos alimentaban, sino también alimentaban pues, nuestra alma y nuestro ser. Sí. Cuando pues crecimos, nos separamos y mis padres se quedaron en México, yo me vine a vivir a Cancún con mi otra hermana y así. Entonces siempre éramos una familia unida, pero a distancia. Entonces nos acostumbramos a vernos pues los días festivos, los días Navidad, Año Nuevo, etcétera, etcétera. Pero siempre estaba ellos presentes de alguna manera. Mi mamá encontraba, mi papá también encontraban la forma de estar presentes, aunque no estuvieran físicamente, ¿no? Cuando ellos mueren, mi mami murió hace 15 años y mi papá hace 4. Híjole, la verdad sí fue muy difícil. Mi mami murió en Querétaro, yo estaba acá, fuimos allá a verla, pero ya no la encontramos en coma. Entonces, sí fue así como que muy doloroso. Ella no estaba enferma de nada, realmente falleció por pues, complicaciones, ¿no? De que mis hermanos la llevaron el 10 de mayo a comer mariscos que le fascinaban y parece ser que comió pues mariscos que no estaban en buena condición y del 10 al 29, ahora sí que murió muy rápido. Y ella pues sin tener nada, así como que su muerte sí se sintió así muchísimo. Sin embargo, yo siento su presencia todo el tiempo. Así es. Estoy sola o que me siento pues decaída o algo, la busco Sí, y está conmigo siempre. así es. Sí. Así es. Y Y esa es justamente tu fuerza, ¿no? sí. Sí, Y en estos muy momentos, bonito pues, ejemplo, Irene. sí. Y pues eso era lo que les quería compartir, que yo siento que ese es pues sí, ese es un momento de resiliencia, ¿no? Así es. Es una fuerza. De lo que yo dije, yo lo localizaría, Irene, en los lazos de amor. Ajá, exacto. Independientemente de lo que pase después, ¿no? También hay muchos ejemplos de personas que se dan cuenta que no es que sus padres no los hubiesen querido, sino que tenían algún impedimento, ¿no? Alguna Claro, enfermedad. Y entonces esos lazos de amor, aunque hayan sido breves, vamos a decir, perduran, ¿no? Y dan ese elemento para que tener resiliencia. Y tú sabes cuánta resiliencia has tenido, ¿verdad, Irene? sí, Así. también.
Muy bien, muchísimas gracias. ¿Quién más quiere comentar? Bueno, pues yo crecí en Italia y ahí, pues conocí a mucha gente que había estado en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial o hasta en la Primera, ¿no? Todos los abuelos italianos han estado en la guerra y mis papás nacieron durante la guerra, ¿no? Entonces, siempre he escuchado esas historias, ¿no? De que no había comida, no había ropa, había bombas, no podías salir de tu casa. Entonces, a veces me da un poco de coraje la gente ahora que dice, ay, ya no aguanto más, tengo que ir por una cerveza, ya no aguanto más, quiero salir al parque. Pues cuando había guerra, mi abuelo estuvo 2 años encerrado en un sótano, pero en un sótano y sin comida, o sea, no en una casa con alberca, con jardín, con gimnasio, ni nada, ¿no? En un sótano. Entonces, la gente allá pues se acostumbró a realmente a aguantar y a soportar y cuando terminó la guerra pues empezaron de cero porque nadie tenía trabajo, no tenían casa ni nada, ¿no? Y ahora pues Italia es un país bonito, rico, la gente está bien, pero te acostumbras desde chiquita a escuchar todos esos cuentos de los abuelos, de las bombas, de los muertos, de las atrocidades de los nazistas, y todo eso. Entonces dices, bueno, pues eso sí fue muy duro, ¿no? Entonces realmente la gente que dice, ay, no puedo más, no puedo más, estoy desesperada de hacerlo en mi casa. O sea, me da risa porque dices, bueno, estás encerrado en tu casa, pero tienes comida, tienes salud, tienes dinero, tienes todo. O sea, no hay bombas que te caigan encima, ¿no? Como en otras ocasiones. Entonces, realmente no hay que exagerar tanto las cosas, ¿no? Y claro, el sufrimiento, y tienes toda la razón en lo que dices, por algo esta teoría de la resiliencia se descubrió justamente en los estudios que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial. ¿De qué se alimentaba tu abuelo 2 años en el sótano? ¿Cómo lo aguantó? Y hoy se diría, seguramente que lo aguantó porque la mente es tan maravillosa que puedes recrear los momentos de amor. Mucha gente en los campos de concentración les decía a sus verdugos, yo les digo verdugos, pero eran sus carceleros, ¿no? Y pensaban, primero, me podrás quitar lo que sea, el alimento, mi cuerpo, pero la dignidad no me la vas a quitar. Y segundo, mucha gente relata que aguantó recordando momentos agradables y amorosos que habían tenido antes de la guerra durante su vida. Y ahí está el elemento de los lazos de amor. En las investigaciones que se han hecho con las personas después de la Segunda Guerra Mundial, relatan que se concentraban en pensar el amor que habían tenido. No se concentraban en no tengo y quisiera, sino en lo que ya habían, en el amor que ya habían tenido. Por eso, reforzar tus lazos de amor es un momento de resiliencia. Y por eso, aunque las personas fallezcan, Irene, pues el amor está contigo, tu mamá está contigo ahora y siempre y sigue siendo una fuerza para ti importantísima. Sí, muchas gracias, Federica, por tu comentario. Bueno, yo también quiero decir algo. Bueno, primero, antes que nada, agradecerle a Sikitu, que siempre, siempre, siempre está pendiente en apoyarnos y pues nada, que estemos todos bien. Muchísimas gracias por eso, Sikitu. Y bueno, María Elena, a ti no te conocía, mucho gusto y de verdad me ha encantado la charla que nos has dado hoy. No tenía conocimiento alguno del término, no lo había escuchado. Yo le pregunté a mi esposo qué es la resiliencia y me dice, pues yo también lo he escuchado, pero la verdad es que no sé qué es, ¿no? Y sí me llamó mucho la atención y la verdad estoy muy contenta de haber entrado, de haberme tomado este tiempo para escucharte y te lo agradezco mucho que bueno, tú también hayas podido hacerlo. En mi caso, yo sí siento, bueno, somos 3 hermanos
Y mi familia sí tuvo, como, se rompió teniendo yo una edad muy corta. Mi mamá y mi papá pues se querían mucho, formaron una familia, los dos venían de familias muy humildes. Los dos venían de familias muy humildes y nada, y mi papá tuvo como que ese momento de resiliencia, yo creo, y emprendió un negocio y le fue súper bien, o sea, pasó de no tener nada a tener casa, a tener todo, ¿no? Mi mamá se quedó, dijo, bueno, pues está bien, yo me encargo de la casa, de la familia, de los niños y tú te encargas del negocio. Pero ella jamás pensó que mi papá se iba a ir tan joven. Mi papá se fue teniendo yo 5 años, mi hermana mayor 8 y mi hermano pequeño 2. Wow. Se murió en un accidente. Y ahí, o sea, ahí se rompió la familia. Fue una tragedia terrible. Mi mamá entró en shock, le dio estrés, vamos, o sea, fue terrible, fue terrible. Al punto de que pues el dinero que le dejó mi papá le duró como para 8 años, para 5 años más o menos vivir sin tener ningún ingreso, pero el dinero se acaba. Entonces, bueno, al final se tuvo que ir del país a trabajar y nosotros nos quedamos con mi abuela. Entonces fue una ruptura total, o sea, pasamos de estar bien y tener todo a de repente estar huérfanos, ¿no? Porque no estábamos ni con papá ni con mamá. Y cuando hubo la ruptura que mi mamá se tuvo que ir, se llevó a mi hermano menor, el que había quedado de 2 años, en este momento tenía, no sé, 6, y él sufrió y me llegó mucho tu mensaje en muchos momentos, cuando, por ejemplo, que cada persona le llegan como los momentos de forma diferente, ¿no? O sea, mi hermano es una persona que primero era muy mal estudiante, era muy mal alumno, todo el mundo lo trataba de bruto. Después se vino a vivir a Colombia y a mi mamá lo trajo y conmigo nunca hizo liga porque yo tengo un carácter muy diferente al de él. Y siempre fue como ahí el de la esquina, el que nada, el que nadie daba un peso por él. Y yo siento que él tuvo ese momento, o sea, como lo que tú decías, que para peor ya no podía ir el pobre, porque ya había pasado todo lo que... Y se superó y empezó a estudiar y empezó a buscar la forma de salir adelante y de hacer cosas. Y bueno, hoy es ingeniero, la carrera la sacó él, o sea, él estudiando y trabajando con 15, 16 años, se pagó su carrera y ¿sabes? Me enorgullece mucho, no tenemos la mejor relación, pero pasar de que no den un peso por ti a ser ahora la persona importante requiere de mucho valor y de mucho esfuerzo en la vida, ¿no? Es como que, Dios mío, ¿cómo lo hizo? Siempre se lo digo a mi mamá, es difícil. Entonces, yo siento que en mi vida también tuve muchos momentos así, porque ahora, por ejemplo, que tengo a mis hijos, lo veo mucho con ellos. Aquí están. Ah, qué lindos, eran ellos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Tienen 2 y 4. Mira, el de 2 pegándole al de 4, por Dios. Karina, ya sabes lo que te espera. Sí, no, ya está terrible. Pero, por ejemplo, con mis hijos, cuando yo quedé embarazada, ahora que Karina dice la situación en la que está, yo también muchas veces me sentía así como, Dios mío, me siento de todo. Y mi amor, y en ese momento yo podía salir y podía hacer cosas y era como que me sentía encerrada y me sentía, no sé, ¿sabes? Pero siento que era las mismas hormonas que estaban al 100%, y también siento que tenía como no había tenido ese afecto de pronto de mamá, de qué se sentía, yo tenía como muchas dudas acerca de cómo lo iba a hacer o qué tipo de mamá iba a ser, ¿no? Perdón. Acerca de qué tipo de mamá iba a ser. Entonces, cuando estaba embarazada tuve muchos momentos así y siempre dije, no, yo tengo que ser y como que no repetir lo mismo, como salir adelante y no puede ser así, yo quiero que mi hijo tenga esto, yo quiero que mi hijo haga esto.
¿sabes? Siempre ha sido como lo que decías, como buscando la luz o la Exacto. esperanza dentro de eso que tenías, ¿no? En lo que quieres, en la esperanza, en la luz. Así es. Así es, y nada, y la verdad me siento muy contenta porque siento que lo he hecho bien, y, y ahora me han venido muchos sentimientos, o ellos hacen cosas de repente que yo nunca tuve esa oportunidad de decirle a mi mamá cosas, o de expresarle algún sentimiento bonito que yo tuviera, ¿no? Porque no me acuerdo, de pronto sí lo hice de 3, 4, 5 años, pero yo no tengo recuerdos de esa edad. Fue un cambio muy drástico, ¿no? Y cuando mis hijos me hacen eso, o sea, Aníbal, que es súper cariñoso, el otro día estábamos viendo una peli y Río, no sé si la han visto, que es la de 2 guacamayas azules que se quieren un montón, ¿no? Cuando las guacamayas tuvieron hijos, el niño llorando y me abrazaba, mamá, te amo, y yo... Bueno, pero Entonces, claro, ahí está sí, también, fíjate cómo la base que tú tuviste de amor, ¿no? 5 años. Pero esos claro, 5 años de amor que tú tuviste, eso es lo que ahí está en tu mente, eso es lo que actuó con estos niños y eso es lo que está operando. Y en momentos hay que tomar una decisión, o me focalizo en esos 5 años o me focalizo en que se destrozó todo. Te has focalizado en esos 5 años. Te felicito. Muchísimas gracias, Jenny. Muchísimas gracias. no, gracias a ti, María Elena, y de verdad me hubiera gustado que hubiera entrado mi hermana y mi hermano, pero bueno, ya les avisé muy tarde y no pudieron entrar, pero ahí les daré el término para que lo busquen. Muy bien. Sí. Hola, Pati. Bueno, pues entonces ya son 9:08. Ok. Tú dices, Ic. Sí, no, muchísimas gracias, de verdad. Pues nos has tocado, yo creo que el corazón a todas, ¿no? Todas hemos pasado, como dices, momentos, pero qué bueno que haya la esperanza, sobre todo en estos días, ¿no? Que no es fácil, pero como dices tú, hay que buscar nuestros tutores también y agradecer y buscar a momentos que nos hagan feliz, ¿no? Desde la lluvia, que me acuerdo con mi hija que estaba lloviendo y me dice, mamá, hacemos chocolate, abuelita, cuando ella no ha conocido a su abuelita, ¿no? Mi mamá murió cuando yo tenía 19 años, igual me quedé con hermanos pequeños, de hecho Karina llegó a conocer a mi madre, pero fue un momento como que dije, pues sí, ¿por qué no? Vamos a apapacharnos y vamos a hacernos el chocolate y recordamos a la abuelita, ¿no? Así que muchas gracias, de verdad, muchas bendiciones. Muchas gracias a ustedes que se tomaron el tiempo para compartir y espero que sigamos en contacto. Claro que sí, así será. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias a todas, que les vaya muy bien y gracias. Adiós, mi Pris querida. Sí. Hasta luego. Felicidades, Karina. Gracias. Va a salir bien. Chao. Bye. Erika, chao. Bye.